¿Cómo dijo? Perdón. ¿Qué pasa con el caballo? ¿Quién lo estuvo moviendo? Y el capataz, patrón. Parece que está así por el tema de la calor, ¿vio? Dale. Dale tomar un poco de agua, yo me encargo después. Dale. ¿Cómo me dijo que va a renunciar? Antonio, yo no quiero seguir. No quiero lidiar con esto más. No puede, Julia. Yo la necesito. La necesito. Sé que lo de la cena la molestó. La puso mal. Es que eso no fue poca cosa. Tampoco es poca cosa lo que intentamos. Y usted es una mujer fuerte. ¿No se va a rendir? Es que yo no me puedo recuperar de lo que me pasó. Si usted baja los brazos, Marcial va a hacer lo que se le antoja con este pueblo. Antonio, yo soy maestra. Yo quiero dar clases. A mí no me interesa la política. Yo sé lo que piensa. Yo sé lo que siente. Pero sé también que es fuerte. Y esto lo va a poder superar. Piénselo. No, es que ya lo pensé. Es una decisión tomada. Julia, piénselo mejor. Tómese un tiempo. Y si después de ese tiempo sigue sintiendo lo mismo, yo lo voy a respetar. Se lo prometo. Está bien. Javier, ¿cómo estás? Soy Antonio Villalba. Sí, yo los autoricé a salir. Y cuando vos los autorizaste a salir, nadie te dijo que había una cena programada. Yo les pregunté si había algo especial y ellos me dijeron que no. Mentira. Está mintiendo, señora Bernarda. No es cierto lo que dice. Cállate, Cuca. ¿Y quién te dijo que no? Fue Elena. No, no es verdad. Yo estaba ahí, lo escuché. Marisol, vos también estabas. Decile. Yo no escuché nada. ¿Tenés algo para decir, Elena? No, señora. Por favor, Elena. Entonces no me queda más remedio que despedirte. Lo siento. Ay, perdón, señora, pero está cometiendo un error. Tenés hasta la tarde para levantar tus cosas y dejar la estancia, Elena. Rafa, ¿terminaste con la lámpara esa? No, estoy en eso. ¿Qué te pasó ahí en la boca? El colibrí me cabeceó. Cosas que pasan. Pobre animal, ¿no? ¿Cómo quedó? Bien, quedó. ¿Vos te ocupaste de los caballos? El alazán está en la manga, si quieres se lo traigo. Estuve con el peticero, Taragán, ese caballo. Si quieres se lo muevo un poco. No, lo hiciste mal. Me encargo yo. Patrón, si usted quiere que me vaya, no tiene más que decírmelo, ¿eh? Si yo quiero que te vayas, te lo digo y punto. Ahora, si vos querés irte por las tuyas, ¿cuál es el problema? No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Estás esperando que yo te pida disculpas por algo? No, patrón. No. Te espero en el despacho. Sí, patrón, enseguida voy. ¿Qué pasa, eh? Buenas. Qué calor que hace acá, ¿no? Che, disculpame, Juan, la verdad que me da una vergüenza todo lo que pasó. No sé cómo disculparme, la verdad. Pero ¿cómo vas a desconfiar de mí? Está bien, tenés razón, disculpame. Soy un boludo. ¿Me das un abrazo? Sí. ¿Hacemos las paces? Bueno. Ya está. Toma. ¿Qué te pasó? El alazán lo cabeció, lo tienen que sacrificar. Ahora No, pobre caballo. El alazán no fue al colibrí, el alazán no me cabeceó. Tengo una buena noticia para contarte. ¿Sí? ¿Cuál es? Que Elena me dio otra oportunidad. Bueno, ¿Por qué esa cara? yo qué sé, vos sabés lo que pienso yo con respecto a vos y a Elena. Es como un camino que tiene un paredón en el fondo y vas derecho a pegarte contra el paredón. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, mala onda. No, sé No, por qué. mala onda no. Un amigo que te dice la verdad, Juan Domingo. Te cuido, no quiero que salga lastimado. No es eso, no es mala onda. Claro que hubiese preferido que las cosas terminen de otra manera. Pero gracias. Josefina mintió. Yo también soy culpable, Cuca. ¿De qué? De no haber terminado antes mi historia con Agustín. Pero si ya te estás alejando de Agustín. Nosotras no vamos a dejar que te echen así. Ay, pero ¿quién va a creer en lo que yo diga, Cuca? ¿Quién? Yo voy a hablar con el señor Antonio. No quiero que hablen con nadie.
Yo sé que es horrible todo lo que está pasando. Pero bueno, por algo las cosas se dieron así. Pero vos no podés perder tu trabajo. ¿Cómo te vas a resignar a algo por algo que no hiciste? No quiero hacer justicia, Julia. Y tampoco siento que esté resignando nada. Tengo que aceptar las cosas como van pasando. Y esto se dio así, ya está. ¿Y Juan Domingo? ¿Eh? ¿No pensaste en él? Juan Domingo va a entender. Pero igual te vamos a ayudar nosotras hasta que consigas otro trabajo, ¿o no? Chica, no sé. No, te vamos a ayudar. Claro que sí que te vamos a ayudar. Bueno, estas son las células de Marcial afectadas por el agua, mira. No se ven afectadas. No, estuve toda la noche trabajando y creo que lo tengo. ¿Y? ¿Alguna mirada de aprobación, de alegría? Sí, sos muy buena, Teresa. Siempre fuiste mejor que yo en Tengo todo. turno con mi doctora. ¿Cuál de las dos hermanitas me va a atender? Bueno, te sentís mejor, ¿no? Sí, estoy 8 puntos, pero me gustaría estar en 10, que es mi estado habitual. Yo los voy a dejar, me voy a visitar a Ana. ¿Mm? Que estén bien. ¿Arde? Un poquito. Hacen linda pareja la loca y tu hermana, ¿eh? Me parece que eso es un poquito más que amistad, me equivoco. Ni se te ocurra hablar así adelante de Ana. ¿Escuchaste? Estés tranquila, estoy aprendiendo de vos. ¿Sí? ¿Por qué? Experimenté la sutil sensación de poder eliminar a alguien del mapa sin utilizar armas. Y fue hermoso. ¿Quién fue la víctima? La maestrita. Pobre. La saqué de la reunión política. Salió llorando, humillada. Y esto va para vos. ¿Sabés quién la consoló? No. El capataz. ¿Qué vas a hacer ¿Con qué? con tu vida? Ay, no sé, no me decidí todavía. No sé si estudiar jardinería, abogacía. ¿Qué decís vos? No voy a dejar que arruines tu vida. ¿Está claro? Ay, Antonio, ¿qué te importa a vos lo que hago con mi vida, querido? Es mi vida. Soy tu hermano. Me preocupo por vos. ¿A vos? ¿Qué haces? Lo único que te preocupa es que todo el mundo baila el compás de tu música, querido. A mí no me vas a decir... Por favor, Mirá, tenés que parar de tomar y hacer Dejá algo. de por decir favor, que Agustín, todo el... Te la pasás todo el tiempo así. Tenés que hacer algo. ¿Por qué discutían, tío? Cosas de adultos. Me pregunto a mí, primero. Y segundo... Cosas de adultos. Segundo... Cosas Antonio de y yo adulto. quizás tenemos diferencias. Cosas de Ay, adulto. qué negador que sos, querido. Mirá, aprende una frase, Clarita. Niega, 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 que al final todo se olvida. Antonio lo usa muchísimo eso. Vos deberías usarla también. ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Qué verdad? ¿Por qué no me decís lo que realmente pensás de mí? ¿Qué pienso de vos? Que soy la manzana podrida del cajón, Antonio. ¿Por qué estaban peleando con el tío, papá? Estábamos Sí, hablando... ya sé. Cosas de adultos. El capricho de Antonio no nos puede retrasar nuestro proyecto. Según Lisandro es más que un capricho. ¿Vos qué decís que todo esto lo está haciendo para conquistar el corazón de la maestra? Tal vez. ¿Por qué no le regala una potranca, un anillito, le invita a comer? Porque me parece que la maestra es difícil de seducir. No, esto lo está haciendo a propósito. Me quiere sacar del medio, quiere la intendencia y no lo hace por amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ella tiene las tierras, ahora se quiere ganar el corazón de la gente. Ah, entonces quiere lo mismo que querés vos. Sí. ¿Acaso yo dije que no? Subí, que está abierto. Espera, Ahí vengo. espera. ¿Vamos? No, pero espera, ahí vengo. ¿Me das un minuto? Tengo que hablar con Rafael. Bueno, me tenés que llevar, yo tengo una nota con la... Subí, ahora te llevo. Hola, Rafael. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Che, te quería invitar si tenías ganas de hoy a la noche ver una película en mi casa o ir a tomar algo. Sí, me encantaría, pero no. No porque no quiera, no. Yo prefiero que vayamos despacio con todo esto, Victoria, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, más vale, sí. Igual yo no quería ir a ningún lado, era una invitación nada más, no es para que te lo tomes así. No, yo no me quiero apurar, era solo una invitación. Vamos a ver pronto, seguro. Más vale, por supuesto. Chao, nos vemos. Hasta luego, chao. Dale,
no tengo todo el tiempo. Sí, adelante. Le traje lo que pidió, señora. Lo que pedí ya se me cumplió. Déjalo ahí, tranquila. ¿Vos cómo estoy? ¿Estoy linda? ¿Te gusta mi atuendo para hoy? Digo, para un día de festejo, ¿te parece suficiente? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No estás contenta? Marisol, vamos. Gracias a mi jugada hay una larva menos en esta casa. A partir de hoy. Igual tengo que reconocer que gracias a vos también un poquito es. ¿Estás contenta o no estás contenta? Sí, sí, señora. Sí. Permiso. Sí. Pensé que habías dejado de fumar. Fumo de vez en cuando estoy alegre o triste. En ese sentido, es un beneficio no llevar una vida llena de emociones, ¿no? ¿Me das uno? Si usted dejó de fumar, no, ni loca, yo voy a ser cómplice de que usted vuelva al vicio. No, no. ¿Por qué no dejas que cada uno se haga responsable de las excepciones a su propia regla? Estás mal por lo de Elena, ¿no? Sí. Tengo bronca. Me da impotencia de que la echen por algo que ella no hizo. Elena no mintió, Bernarda. ¿Por qué no habló? Porque es una mucama. Y es su palabra contra la de la señora. ¿Qué chance tiene? Igual se quiere ir. Si usted fuera ella y estuviera todo el tiempo hostigada por una señora como la Josefina, también se querría ir. No, Elenita se quiere quedar en el lugar. Pero a la pobrecita no le queda otra posibilidad que irse. Gracias por el cigarrillo. Bernarda la va a ayudar. No se supo más nada del tipo. Y hablar con la mujer o la mamá, no sé. Permiso, seguí caminando. ¿Qué? Tranquilo, quédate piola. Nada, ¿qué haces? ¿No? Te metes en el auto. No hagas problema. Te metes en el auto y te quedas piola. ¿Dale? ¿Te asustaste? Soy yo. Todo va a salir bien. Esto no puede quedar así. No, estoy bien. Estoy bien. Solo necesito descargarme un poco, pero estoy bien. No. Nosotros podemos intentar hacer algo. No. Nosotros los de abajo. ¿Por qué no? Porque nunca vamos a ganar, Julia, nunca. Pero lo podemos intentar. Es mi palabra.
contra la de Josefina, ¿por qué me creerían a mí? Porque vos decís la verdad, por eso te van a creer. Pero acá eso no sirve de nada. Vos no te puedes ir así por la puerta de servicio, acusada de algo que no hiciste. Te tenés que ir por acá con la frente bien alta. Estoy cansada que Lisandro y Josefina vivan maltratando a la gente y nadie haga nada. ¿Estás grabando? Pregunta lo que quieras. Bueno, hablemos un poco de la educación. ¿Qué le parece? Un tema que venda más puede ser. Está bien. En su momento, su padre había prometido... Mi padre está muerto. ¿Por qué no hablamos del futuro mejor? Ok, ¿cómo ve el futuro de la Cruz, intendente? Bien, el futuro de la Cruz lo veo pujante. Este pueblo lleno de chimeneas, largando humo de cruz. No, mejor lo del humo no, por el tema del medio ambiente. ¿Podés borrar eso? Deja que lo voy a borrar yo. No tenemos mucho tiempo, ¿no? Esta edición, ¿cuándo tiene que salir? No se preocupe porque mañana recién sale la entrevista a Villalba y la de usted estaría para la semana que viene. Me parece que no entendiste. ¿Qué cosa? Vos ahora vas al diario y publicás mi nota, la de Villalba no va más. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No crees que te lo expliquen ellos? No. Muy bien, dale. Sigue preguntando. Es horrible lo que hiciste. Cada una cuida su lugar. Y Elena no lo supo cuidar, querida. Bueno, a mí como amiga me perdiste, te aviso. No, lo voy a anotar en mi diario íntimo, Cuca. Oh, ¿te vas? Sí. Bueno, primero igual me voy a despedir de todos. Ay, qué lástima perderme este momento tan emotivo. Pero tengo que llevarle un té al señor Lisandro, permiso. Marisol. ¿Puedo llevarle el té yo a Lisandro? No, porque tengo que decirle algo. Bueno, de paso te hago un favor. ¿Un favor? ¿Vos a mí? Suerte, querida. Gracias. Sí. Si viniste por una carta de recomendación, estás en el lugar equivocado, ¿eh? No, le vine a traer el té, las chicas están ocupadas. Ah, qué bien, gracias. ¿Y Elena? Subió a llevarle un té a don Lisandro. ¿Él se lo pidió? No, Esther, me lo pidió a mí, pero se lo quiso llevar ella. No sé, se ve que no le alcanza con el señor Agustín y quiere llevarse otro premio. Ay, qué lástima, ¿no? Las cosas podrían haber sido tan distintas. Pero bueno, ya tenés los dos pies afuera, así que... Decime, a ver, decime lo que me tengas que decir. ¿Qué querés, plata? No quiero su plata. Vamos, no mientas. Sos igual a todos. Es desagradable. Eso, bien, muy bien. Por ahí, por fin empieza a salir lo que tenés adentro. Vamos, porque si necesitas plata, te preocupaste, podríamos llegar a un acuerdo, ¿eh? No. Es otra cosa lo que le tengo que decir. ¿Otra cosa? Vos y yo no tenemos nada de qué hablar. Salvo que quieras arreglar algo. Bueno, mira, si me permitís, te voy a dar un consejo. La próxima vez que trabajes de mucama, de lo que sea, no seas tan arisca con el que te da de comer. ¿Todavía por acá? ¿Qué creías, Elena? ¿Que iba a dejar tan fácilmente que una pobre mucamita como vos me robe a mi marido? Permiso. No, para. Un segundito más, ya te vas. Al fin te vas. Tan arrastrada como llegaste. ¿Pero quién te crees que sos? A ver, ¿quién te hace creer que sos más que yo? ¿Por qué? ¿Por tu plata? ¿Por tu apellido? Todo lo que tenés lo tenés de arriba.
¿Vos sabés que ese es el típico discursito de una pobre resentida? Yo sé perfectamente quién soy. Y yo no miento. Me das tanta pena, Elena, pero tanta pena. Y yo me pregunto qué vas a hacer vos cuando yo no esté. ¿Festejar? Sí. Sí, seguramente vas a festejar. ¿Y después? ¿Después qué vas a hacer? Cuando yo no esté y tu marido siga sin quererte. Estabas acá, Elenita. Te estuve buscando por toda la casa. Sí, pero quería tomarme unos segundos más antes de irme. Me dijo Cuca que fuiste a hablar con el señor Lisandro. ¿Qué le dijiste? Como siempre. Le quiero decir la verdad, pero ese hombre lo único que genera en mí es repulsión. No pude. Y bueno, tal vez es mejor que quede todo así, ¿eh? Yo te voy a extrañar mucho, mucho. Ay, yo también. Yo también. Me vas a llamar, ¿no? Para que me digas cómo estás y todo eso. Sí, te voy a llamar. Quédate tranquila. Y tu madre y yo te vamos a proteger. Permiso. Te traje esto para vos. ¿Para mí? Sí. ¿Qué es? Ay, no, Julia. Sí. Sí. Sí, eso era de mi mamá. Me acompañó en momentos muy difíciles y yo quiero que ahora esté con vos. No. Es demasiado. No, por favor. Acéptalo. Acéptalo. Para mí es muy importante. Esto te va a ayudar. Gracias. ¿Qué haces acá en mi estancia? Vengo a traer un regalo que te va a gustar. Bueno, esto es cubano. ¿Cómo te llegó a las manos? Son contactos que uno tiene, no se pregunta eso. Bueno, Además te tengo que dar algo más, porque el cuadro que me diste tenías razón, valía una fortuna. Eso es lo que me dieron, así que nobleza obliga. Aunque No miento. para vos esto debe ser una limosna, pero bueno. No creas. Me viene mucho mejor de lo que vos imaginás. ¿Querés quedarte a comer? No, estás con tus cosas. Además me vine sin alpargatas. Mira, aunque no creas, viste, estoy con bastante tiempo, así que estás muy bien, estás muy presentable. ¿Puedo decir? Sí, y acá no hay minutas como en tu galpón. Sabrás entender, ¿no? No te vas a arrepentir. Vamos. Ay, no llores así, Cuca, por favor. No me la hagas más difícil. Vamos, pónganse a trabajar. Si es hora del almuerzo. Esther, ayúdame, dale. Fue un gusto conocerte, Elena. Sí, para mí también. Pero ¿y a dónde vas a ir, Elenita? Quédate tranquila. Yo los primeros días voy a estar en un hotel del pueblo. Voy a estar bien, no te puedo. Cuídate. ¿Te ibas sin saludarme? No, iba a ir ahora a buscarte. ¿Querés que te lleve? No te enojes, pero la verdad es que prefiero caminar. Quiero estar así como un rato sola. Bueno, no sé. Nos vemos después. Sí, yo voy a estar unos días en el hotel del pueblo. Bueno, voy a pasar por ahí. Esther, agrega un plato, por favor, que se queda a almorzar un amigo. ¿Qué haces vestida así, Elena? ¿Qué está pasando? ¿Me contestás lo que te pregunté? Ya te dije que sí. Que puede ser que haya escuchado mal, pero fue un error. También te puedo asegurar que ella jamás me contestó con demasiada firmeza. Eso te lo puedo asegurar. Todo esto lo armó ella, Agustín. ¿No te das cuenta que es una bicha? Y vos que sos una carmelita descalza, querida. Te conozco desde que somos chicos. Y por eso mismo favor. me conoces de toda la vida.
Es una sirvienta que acabas de conocer y la defendés siempre a ella en vez de a mí. No estoy defendiéndola a ella. Estoy defendiendo a un empleado que se quedó sin trabajo injustamente. Olvidémonos de que es Elena. No puedo olvidarme de eso. ¿Me llamaron? Sí, pasa, Bernarda, por favor. Ahora quiero que le digas toda la verdad a Bernarda, como me la dijiste a mí. Toda, ¿eh? Dale. No hace falta, yo ya sé todo lo que pasó y estoy tratando de arreglar las cosas. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué mentiste? No pude dormir. No sé, Agustín, intento sacarte de mi cabeza. No puedo. Yo tampoco puedo. Lamento mucho lo del bebé. Está bien, pero no tenés que hacer esto. Ninguno de los dos quería que pasara. En algún momento, vos y yo nos vamos a encontrar. Pero ella se lo merece. Porque es una tramposa. Es una roba maridos. Lo que hiciste estuvo horrible, Josefina, muy feo. Realmente no entiendo por qué venís acá a meterte en mi vida si vos no entendés lo que me pasa. No sos quien para jugarme. Calmate un poco. Si estoy diciendo la verdad. Si ella no sabe lo que es que un marido te meta los cuernos. Si no sabe qué es que un marido te deje. Bueno, tampoco la vas a ver jamás. Y mira lo que es una solterona amargada. Josefina, ¿te calmas? ¿Qué te No, pasa? cálmate vos, cálmate vos. Yo me ocupo de Josefina. Vos, ocúpate de Elena. ¿Mucha cebolla en la cocina? ¿Te dejó tu novio? Un ratito va a estar el almuerzo. Villalbita. Tengo un inconveniente. Vos me esperás acá, yo lo soluciono y vuelvo. Esperame acá, Te espero acá, anda tranquila, haz tus cosas, no... Creo que tenés que tratar de calmarte, Josefina, de componerte un poco. ¿Qué te pensás que soy? ¿Una máquina que se compone? Yo no me pienso tranquilizar, y mucho menos lo vas a hacer. ¿Cómo me vas a pegar así? ¿En serio hice eso? Lo hice por tu bien, Josefina, por calmarte. Hasta pensé si no sería mejor una ducha fría. Te vi tan fuera de control. Sos tan cínica. Ya mismo se lo voy a contar a Agustín. Pero vos pensás que a mí me preocupa que se lo cuentes a Agustín. Hace falta mucho más para preocuparme a mí, Josefina querida. Igual pensándolo, no me viene nada mal tener a alguien a quien dar un golpe de vez en cuando en esta casa. Solamente cuídate de no ser vos esa persona. Ah, una última cosa. Yo sé muy bien lo que significa que un hombre te deje por otra mujer. Elena. Antonio. Pase. ¿Pensó Julia lo que hablamos? ¿Tiene alguna respuesta?
Necesito una respuesta cuanto antes. Antonio, usted perfectamente puede hacer solo esta campaña. No necesita de mí para esto. No, para mí sería muy difícil hacer esto sin usted. Realmente... Periodista. Hola, Cardoso. ¿Cómo le va? Sorprendido, pensé que iba a salir la nota hoy. ¿Sale mañana? ¿Cómo que no va a salir? ¿Está hablando en serio? ¿Quién lo amenazó, Cardoso? Elena, espera. No tenés que irte a ningún lado. Ya está decidido. Bernardo me echó. ¿Pero vos querés irte? Yo no quiero más problemas. Y tampoco quiero traerte problemas a vos. Bueno, pero de mis problemas me encargo yo. Ya sé que por quererte te lastimo. Aunque me parte el corazón, no voy a insistir con lo nuestro. Pero vos no tenés que irte a ningún lado. Está todo resuelto. ¿Cómo resuelto? Josefina reconoció que vos no tenés la culpa de nada. Y Bernardo está al tanto de todo. Elena, no te vayas. ¿Qué apoyas? ¿A ver una campaña sucia? ¿Un tipo que no se aguanta que alguien se le plante? ¿No te hace ruido eso? Decime, ¿no te hace ruido? Pero la política es así, Antonio. Además, yo te quise ayudar. No, a mí seguramente no me quisiste ayudar. No delires, Antonio. Viviste toda tu vida en una burbuja. Heredaste una estancia, heredaste empleados, heredaste dinero. Las cosas afuera son así. Vos no me enseñes cómo actuar en la vida. Antonio, a ver, ¿qué te creíste? Buen día. Buen día, ¿qué tal, intendente? ¿Cómo está bien? A vos te conozco, sos de los Sauces, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que hace el candidato que vos apoyás? Amenazó a un periodista para que no publicara una nota mía. ¿Están hablando mal de mí? Mirá, qué dramático, ¿no? Así la política, ya te lo estoy diciendo. Pueblo chico, infierno grande. Así la política. Pero... Así que vos querés jugar sucio. No te entiendo, Antonio. ¿No entendés? ¿No? ¿Y vos qué haces acá, pibe? Los proveedores por la puerta de servicio. Dale, Yo ya anda. me voy. No te vas a ningún lado, vos. Amigo mío, Se queda a cenar con nosotros. No sé, ¿te molesta comer con la gente del pueblo? Te está pasando, Agustín. Me vas a retar, Ana, ¿hablaste? Bueno, Elena, salud por vos, porque te íbamos a extrañar. Salud, Elenita. Bien. Muy bien. Salud, mi amor. Que te quedás. Buenísimo. Salud, Toribio. Me alegro que te quedes, de verdad. Te íbamos a extrañar mucho. Yo también la iba a extrañar. Agustín intercedió por ella. Pero ahora que ese muchacho hiciera algo bueno, ¿no? Sí, bueno, no solamente Agustín, ¿no? Elena tiene un ángel de la guarda que la protege, que está siempre acá en la cocina con todos nosotros. No sé de qué estás hablando vos. ¿No sabes? Marisol no viene a comer, dice que no tiene hambre. ¿En serio? Sí. Bueno, mesa tranquila, no viene Marisol, no está el negro. Los que no están tranquilos son los de arriba, ¿eh? Anita no paraba de gritar hoy. ¿Habló Anita? Habló. ¿Qué no dijo Anita? Lo dejó todo como muñeco de cera. Sí, la verdad que no vuela una mosca. No, ni el intendente hablaba. ¿El intendente está acá? Bueno, más allá de todo, te pido disculpas por el trato de mi tío. No, olvídate. A mí los modos que puede llegar a tener tu tío no me interesan. Bueno, para somos nada, dos. Me parece muy bien que pienses así. Te veo esta noche. Nos vemos. Dale. Te quería una preguntita por el lugar que tenés ahí, que está bueno, me parece interesante. Depende. ¿Para qué? Digo, podemos organizar algo, yo pongo la gente, vos pones el lugar, vamos 50 y 50. Ahí se me ocurre, podemos organizar peleas, casino, póker, un casino, interesante eso. Acá. No. Cerca del casco eso. Bueno. Pero
Hay un lugar dentro de la propiedad que, bueno, usamos como depósito y tiene entrada independiente. Digo. Ya está. Lo organizamos un poco, no se necesita mucho lujo, un poco de limpieza, de organización, deja buena plata. Pensémoslo. Mientras vos te vas manejando y yo me voy caminando, lo pensamos. Bueno, llamamos. Bueno. Estamos en contacto. Maneja con cuidado. Fue una oportunidad y me llevé la potranca. Pero nos hubieses avisado. Teníamos dos para don Camilo. Lo que hizo anoche en la cena fue miserable, intendente. Simplemente dije la verdad. Julia, por favor, ¿se puede retirar? Estamos conversando acá con el intendente. Yo no estoy hablando con usted, Lisandro. Me gusta verla decidida. Qué pena que no lo hizo anoche cuando tuvo su oportunidad. Usted es un hipócrita, un farsante, un cínico. Le encanta maltratar a la gente más débil. ¿Usted es débil? No me diga. Usted es un perverso. Es un perverso porque sacó a la luz lo más oscuro de mi vida. Algo muy duro. Pero no lo hizo para arruinarme a mí. Lo hizo para arruinar la campaña de Antonio, porque sabe perfectamente que en este momento usted está perdiendo. Perdón, vamos, maestra. No. Está bien, vaya, Julia. Le recomiendo que si quiere hacer carrera política, empiece a controlar sus impulsos. No, a mí no me interesa. ¿Saben? No me interesa la carrera política. Porque yo soy maestra. Mis intereses son muy diferentes a los suyos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué pasa? Nada. ¿Sabe qué pasa? Pasa que me cansé. Que me cansé de callarme, de que todo el mundo hable y que diga lo que siente y que maltraten a las personas y que las hieran. Eso, me cansé de eso. ¿Qué estás buscando? A ver, decime, ¿qué carajo estás buscando? No, me parece que Julia tiene un concepto equivocado de mi persona. Rafael, ¿por qué no le contás qué clase de persona soy? Vos me conoces bien, trabajas conmigo. Contale qué clase de persona soy. ¿Vos trabajas con él? Yo le puedo explicar qué es lo que hago. No, está bien. No me expliques nada. Está bien, no quiero que me expliques. Me parece que la que no entiende nada soy yo acá. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Me enteré que volvió a hablar, ¿es cierto eso? ¿Es verdad? ¿Le devolvió el habla o no? Parece que sí. Mire, está hablando. Pensé que no me escuchaba también. ¿Cómo está? Bueno, me alegra mucho, ¿eh? Me alegra mucho, la verdad que... ¿De verdad te alegra? Pero por supuesto que sí, claro. No demostraste todos estos días estar preocupado. Bueno, pero usted sabe que yo soy medio timidón a veces y como me dijeron que estaba sensible, me pareció que por ahí mejor guardarme. Tu mirada es lo que no me gusta, no me da mucha confianza. Bueno, no se deje llevar por esas cosas, señorita. A veces el más cordero es un tramposo y el que tiene apariencia de lobo, finalmente termina dándole una buena sorpresa. No se olvide que el lobo al final es un perro. Y yo quiero decirle eso, que acá tiene un perro fiel para lo que necesite, Me saca de quicio. Y eso no está bien. No me hace sentir bien. ¿Cómo dice? Digo que hacía mucho tiempo que no me sentía tan horrible. Me hizo enojar de esa manera que a mí no me gusta. Sí, me imagino. Mire, Antonio, yo estaba muy tranquila. Hacía mucho tiempo que no sentía esto que me hizo sentir esa persona. Todo eso a mí me lleva a un lugar que no me gusta, me lleva a mi pasado, donde siento violencia, miedos, nervios. Sinceramente, yo prefiero abrirme de todo esto. No, por favor, no podemos abrirnos. Por los chicos, por los débiles, por los más necesitados. Ellos confían en nosotros, creen en nosotros. No podemos hacerlo, Julia, no podemos abrirnos. Por favor. ¿Cómo cambió usted? Pensar que antes le costaba un montón decir lo que él sentía, lo que le pasaba. Usted me hizo cambiar. Me muero de amor. ¿Cómo dice?
vino mi hermano, me muero de amor. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Estás loco? No, bueno, más loco está Antonio, que me invitó después de lo que hice con el caballo. Gracias. No, está bueno estar con la familia. Los dejo. Gracias. No interrumpí nada, ¿no? No, qué lindo es verte. Tengo hambre. ¿Tenés hambre? Sí, me cociname algo. ¿Hay lugar para uno más? Obvio. Si no hay, se hace. ¿Querés whisky barato? Sabía que no ibas a querer. Increíble, yo le regalo una flor. Viene este tipo y le planta una hectárea de tulipanes. No tengo chance de competir. No puedo. ¿Vos no estás con la doctora? ¿Vos no estás casado? Eso no significa nada. Estoy en una etapa donde todo lo que toco lo rompo. Estoy francamente en caída libre. No te vas a caer nunca. Yo te agarro. Te acordaste de lo mismo, ¿no? De cuando éramos chicos en la montaña de granos de... ¿Qué era? Era trigo eso. ¿Trigo? Era trigo, sí. También nos subíamos ahí. Sí, Agustín, dale, yo te agarro. Nunca lo hiciste, jamás. Pero siempre caíste parado, nunca caíste de cabeza. Estás bien, estás entero. Esa habilidad la perdí, no la tengo más. Estuviste muy bien con lo que hiciste con Elena. Me enteré que intercediste, que te metiste, está muy bien. Eso es un acto de egoísmo. Si ella no está, yo me pierdo totalmente. ¿Me querés decir para qué lo tenés a Juan Domingo de acá para allá con vos? La verdad, Sí. quiero alejarlo de ella. Está mal, ¿no? Y sí, está mal porque él es peón y vos sos patrón y no le hace bien. Lo sé. Mirá, siempre escuchando atrás de la puerta. Toribio, ¿qué decís? Yo jamás he hecho eso, ¿eh? Perdóname. No, muy chiquito, fue un accidente, Perdóname. Fue sin querer, ¿estás bien? Ya lo sé que fue sin querer. Sí, mira, ya no me duele nada, estoy lo más bien, ¿sí? Yo quiero que vos estés bien, ¿sí? Bueno, vamos que te buscan arriba. Ojo, vos, ¿Qué quería el patrón? ¿A qué vino? No, quería decirme que estaba contento de que por suerte todo se aclaró. Sí, fue su culpa. Su culpa. Sí, fue su culpa, pero no fue su intención generar problemas. Sí, es igual, es una bomba de tiempo, ¿no? Porque nunca tiene intención, pero es inevitable que estar cerca de él y que no te pase nada. No me gusta que digas eso, no me gusta que hables así porque él es una buena persona. No, pero yo no dije que sea una mala persona. Estoy diciendo que, no sé, que es medio yeta, no sé. ¿Qué? Y si no es el hermano, es la mujer. Si no es Esther, sos vos, yo. Pero siempre alguien termina lastimado. ¿Y sabes por qué? Porque no le importa nada. Porque en el fondo es un nene caprichoso, que siempre tuvo lo que quiso y siempre se salió con la suya. Mira, Juan Domingo, yo sé perfectamente quién es Agustín. Y también sé quién soy yo y tengo las cosas muy claras. ¿Segura? Sí, segura. Che, cuánta vajilla, ¿eh? Para un regimiento. Imagínate cuando seas dueña de todo esto. Javi, no hables así, te lo pido por favor. ¿Qué? ¿Primero te alegrás de que vengo y después me censurás? Es que no puedo creer cómo hablas. Buenas. ¿Qué haces, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gusto verte. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno. ¿Me dejas un segundo hablar con tu hermana? Si no te molesta, ¿puede ser? Pero, claro, seguro. Señor maestra, por favor. Te espero en la casita, Julia, ¿eh? Gracias, Javier. Muy Chao, atento. Rafa. Hasta luego. Acaba de llegar mi hermano. Está bien.
le pido disculpas. Para mí es muy importante que aclaremos las cosas. Rafael, no tenés nada que aclararme. Todo bien. Maestra, yo no trabajo con Marcial. Estoy colaborando con él en un proyecto. Ah, ¿no? en un proyecto. Sí, Con la doctora. Sí, también está la doctora, sí, con la doctora. Ah, mira qué bien. Me alegro, Rafael. Sí, disculpe. ¿Por qué le cortás a la doctora? Bueno, no le corto. Me interesa, ya le dije, hablar con usted. Es que yo no quiero hablar con vos. No quiero que me aclares nada. No tenés nada que aclararme. Si vos tenés algo con ella, todo bien. Pero no me lo vengas a decir. No quiero saberlo. Ya está. No, nada, es una relación profesional. No le voy a negar que está todo bien con la doctora, pero no pasa nada. Ah, mira qué bueno. Mira qué Es bueno. importante para mí que usted sepa que no pasa nada. ¿Sí? De nuevo, parece que el proyecto es muy importante, es urgente lo que te tiene que decir. No, ya le dije, maestra, no sea peleadora. Le estoy diciendo que no pasa nada, no pasa nada. Es un proyecto del cual soy parte y nada más. ¿Sí? Esther, estoy hablando con la maestra. Por favor, un segundo, viejita. Soy yo, nene. Hola, te estaba llamando. Sí, estaba hablando con la maestra, algo importante. Ay, perdón. Está bien, no te preocupes. Ya me quedó todo claro, Rafael. Permiso.